Y buenas tardes, compañeros y profesoras. Vamos a hablar sobre la terminología de la genética. Mi nombre completo es Pablo César Olivos Pastoriza, del grupo S3 de la licenciatura de Enfermería General. Y vamos a hablar primero de los genes. El gen se considera la unidad básica de herencia. Los genes se transmiten de los progenitores a la descendencia y contienen la información necesaria para especificar los rasgos físicos y biológicos. La mayoría de los genes modifican para proteínas específicas o segmentos de proteínas que tienen diferentes funciones en el cuerpo humano. El alelomorfo es cada una de las formas alternativas que puede tener el mismo gen y que puede manifestar en modificaciones concretas de las funciones. Producen variaciones en características heredadas como por ejemplo el color de los ojos, el grupo sanguíneo. Dado que la mayoría de los mamíferos son diploides, poseen dos juegos de cromosomas, uno de ellos procedentes del padre y el otro de la madre, y cada par alelomorfo se ubican en el mismo locus, lugar de los cromosomas. Homocigota. El término homocigota describe el genotipo de un organismo diploide en un locus específico de su ADN. Así es que una célula es homocigota para un gen, en particular cuando están presentes alelos idénticos para ese gen en ambos cromosomas homólogos. Las células u organismos en cuestión se llaman homocigotos para esas características en particular y significa igual, homo. El siguiente es heterocigoto. Heterocigoto en relación con la genética se refiere a tener versiones a alelos heredadas de un marcador genómico, una de cada progenitor biológico, y por lo tanto un individuo que es heterocigoto para un marcador genético tiene dos versiones diferentes de ese marcador. Dominancia genética. Dominante se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Un gen dominante o una versión dominante de un gen es una variante particular de un gen que por diversos motivos se expresa con más fuerza por sí misma que cualquier otra versión del gen que está llevando la persona. Y bioquímicamente lo que está sucediendo en este caso es que la variación genética por una variedad de razones puede inducir una determinada función en las células, lo cual puede ser ventajoso o perjudicial a la otra versión del gen. No puede compensarlo. Un ejemplo, lo que estamos viendo en la imagen. Codominancia se refiere a un tipo de herencia en la que dos versiones alelos del mismo gen se expresan por separado y producen diferentes rasgos en una persona. Es decir, en lugar de que un rasgo sea dominante sobre el otro, aparecen los dos rasgos a la vez. Por ejemplo, una planta o animal que tiene más de un color. Y por ejemplo, lo que estamos viendo con lo que son las rosas o las flores, que se pueden combinar los dos colores al mismo tiempo. Genotipo. El genotipo es simplemente la versión de la secuencia del ADN que un individuo tiene. Todos tenemos una gran cantidad de ADN en común, por supuesto, pero no todos los seres humanos. También hay una gran cantidad de variaciones en la secuencia entre distintos individuos. Un ejemplo que podemos ver es con lo que es la avispa, que podemos tener diferentes variaciones dependiendo del ADN de cada una. Fenotipo. El fenotipo se refiere a los rasgos observables de una persona como la estatura, el color de ojos, el grupo sanguíneo. El fenotipo de una persona se determina a partir de su composición de genotipo y los factores ambientales. Aquí podemos ver lo que son las avispas con cada una de las características. Como podemos observar, la última vista ya tiene las alas arrugadas,
mientras que las demás pues van teniendo las alas pues normales. Genes ligados. Por definición se dice que dos loci están ligados cuando se encuentran situados sobre el mismo cromosoma, y todos aquellos locis que se encuentran situados sobre el mismo cromosoma forman el grupo de ligamentos. Cromosomas. Los cromosomas son estructuras en forma de madeja de hilo compuesta de proteínas y la única molécula de ADN que transporta la información genomática en las células a otra. Y los seres humanos tenemos 22 pares de cromosomas numerados y un par de cromosomas sexuales XX o XY, lo que da total a 46. Par que contiene dos cromosomas, uno proveniente de cada progenitor, lo que significa que los hijos heredan la mitad de los cromosomas y la madre y la otra mitad del padre. Herencia ligada al sexo. Ligado al sexo describe los patrones de herencia y presentación específicos del sexo cuando una mutación genética alelo está presente en un cromosoma sexual. Alosoma en lugar de un cromosoma no sexual y autosoma en seres humanos. Esto se denomina recesivos ligados al X, dominados y ligados al X y ligados al Y. La herencia y presentación de los tres diferentes según el sexo del padre como del hijo. Esto hace características diferentes de la dominancia autosomática